El día de hoy tenemos una clase muy especial, como les dije antes, sobre autohipnosis. Vamos a hacer unos ejercicios que estoy seguro que los van a sorprender, ¿no? Y vamos a usar la autohipnosis para que aprendas cómo programar tu mente para distintas cosas. Te he puesto aquí, te voy a poner una diapositiva con unas breve lista de algunas cosas que podemos lograr con autohipnosis. No son todas, se pueden hacer muchísimas cosas más, pero esta es una de las tantas cosas que se pueden lograr usando la autohipnosis. Que de hecho a los que están en nuestros grupos de WhatsApp, pues ya se las mandé. Pero bueno, por ejemplo, tú puedes usar la técnica que vas a aprender el día de hoy para programar tu subconsciente para que te ayude a tener más energía en el día a día, para que puedas aprender mucho más rápido. Incluso lo pueden usar para adelgazar. Hay gente que busca adelgazar, pues también podemos usar la autohipnosis para eso. Es muy poderosa, amigos. ¿Qué más? Dormir mejor, eliminar el insomnio, ¿no? Muchas personas tienen hoy en día problemas para conciliar el sueño, pues debido al estrés y diversos factores. Entonces, la técnica que vamos a ver hoy también te puede ayudar para superar ese problema, eliminar miedos, programarte para conseguir una meta. De hecho, o sea, yo te voy a enseñar cómo entrar en estado de hipnosis y te voy a dar ejemplos de algunas programaciones y ya te voy a decir cómo lo puedes adaptar hacia lo que tú quieras, ¿ok? Pero uno de los ejercicios que sí vamos a hacer aquí, todos juntos, es cómo programar una meta en el subconsciente usando autohipnosis, que te permite, pues obviamente, entonces alcanzar el éxito en algo, obtener respuestas de tu subconsciente. Sabemos que nuestro subconsciente es más sabio que la mente consciente. ¿Cómo obtener respuestas de él? Aprender mejor cualquier cosa, bueno, ya lo he dicho, aumentar la memoria, la concentración y mucho más. Así que, compañeros de viaje, platíquenme de estas que les dije, se puede usar para más cosas, ¿eh? Voy a decir algunas más durante el trayecto de la clase, pero platíquenme, compañeros, de estas cosas que les dije, ¿para qué les gustaría usar la autohipnosis? Ponerme ahí en los comentarios cuál es aquella cosa en lo cual les gustaría aplicar el poder de la autohipnosis. Déjenme saberlo. Si puede ser que sea de la lista que les puse o de otra cosa que les gustaría usarla, para yo así tener un feedback y quizás se vio que uno se repite mucho, pues pongamos ese objetivo. Dice bajar de peso, adelgazar, dormir bien. Sí, pone ahí mostrar. Dale, exacto. Aprender más rápido los libros. ¿Qué más? Alcanzar el éxito. ¿Qué más? Dice para sanar a las personas que sufren de enfermedades. Ok, muy bien. ¿Qué más? Adicción al tabaco, para superar la adicción al tabaco. También lo podemos usar para mejorar mi salud. Tengo un quiste en el ovario. Será buenísimo que lo empieces a usar y que nos platicaras después los cambios que estás teniendo, las mejoras. Curarme de la artritis, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más les gustaría usarla? Adicción a las bebidas gaseosas, también te va a servir esa técnica para eso también. Pon todas ahí las para mi salud, ¿qué más? Para sanar, para adelgazar, curar mis rodillas, mis nietas, mejorar mi salud, ¿no? Aprender inglés, buenísimo. Sanarme a mí misma, viajes astrales, ayudar a mi familia, alcanzar el éxito. Excelente. Dice, para todo, para todo. Muy bien. De hecho, se puede usar para todo y muchos van a decir, entonces, ¿qué esto de la autohipnosis es la panacea o qué? Pues casi, casi, porque nada más y nada menos que la autohipnosis te permite comunicarte con el subconsciente. Hay distintas formas de autohipnosis, hay distintos caminos, distintas técnicas, unas más sencillas, otras más complejas, unas más superficiales, otras más avanzadas. Aquí vamos a ver una, digamos, más o menos básica, intermedia por ahí, pero es muy útil. Y muchos pueden decir, Rafa, creo que estás exagerando porque realmente la autohipnosis te puede ayudar para todo esto que están diciendo los compañeros. Seguro que sí, y de hecho, quiero mostrarte que esto que te estoy afirmando no solamente lo digo yo, sino que lo dice también, bueno, muchas otras personas también lo afirman, pero en específico, Napoleon Hill, se me puede poner la diapositiva,
el señor Napoleon Hill habla sobre este principio de la autohipnosis. Bueno, de hecho, él le llama autosugestión. Ahorita te voy a platicar la diferencia entre autosugestión y autohipnosis, pero te voy a poner un contexto para quienes no sepan quién es este señor. Este señor es el papá de los pollitos de todas la filosofía del éxito. Todo lo que se ha escrito sobre la filosofía del éxito, o la gran mayoría, se basa en los estudios de Napoleon Hill. Este señor estudió durante más de 40 años la mente de las personas que alcanzaron más éxito en su época, 500 personas. Entre ellos estaba pues Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Alva Edison, Thomas Paine, y eran algunos científicos, algunos eran de la industria que hacían negocios, algunos eran artistas de distinta índole, ¿no? Atletas que habían alcanzado una fama muy grande, que les había ido muy bien, y él se dedicó en su vida a estudiar a esas personas y también a las personas que consideraban su vida un fracaso, que ellos decían, ¿sabes qué? Siento que ha sido un fracaso la vida. Entonces, se pone a estudiar y se da cuenta que las personas que habían obtenido lo que querían de la vida seguían ciertas leyes, ciertos patrones, y que las condensó en un libro 15 y luego le agregó 16 leyes del éxito. Fueron publicadas en el libro de Piense y hágase rico. ¿Okay? Es un libro que se los recomiendo, que se lo compren y lo lean una y otra vez. ¿Por qué? Aunque el título es Piense y hágase rico, porque lo pueden enfocar eso para amasar riquezas, pero lo puedes usar para cualquier objetivo otro, para la salud, para el arte, para la ciencia, ¿no? Muchos científicos usaban, o los científicos que él estudió, Marconi, por ejemplo, entre otros, él estudió, usaban estos principios también, ¿no? Entonces se puede usar para muchas cosas. Entonces, realmente te recomiendo este libro. Ahora, ¿qué tiene que ver con la autohipnosis? Pues que fíjate, me he traído 2 páginas de su libro, ¿no? Se imprimí, que te voy a leer brevemente. O sea, a mí no me gusta andar leyendo la diapositiva, nada, pero me pareció tan importante que quiero traértelo aquí. Es del capítulo 3 y del capítulo 4, porque nos habla la autosugestión, ¿no? Terminando de leer esto, te explico cuál es la diferencia entre la autosugestión y la autohipnosis, y luego vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Así que presta mucha atención a lo que vas a escuchar. De verdad, es una información de oro. Mira, dice, se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo, aquí está una gran clave, y con los que combina una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así magnetizado con la emoción se puede comparar con una semilla que cuando es plantada en tierra fértil germina, crece y se multiplica una y otra vez, hasta que aquello que en un principio fue una semillita se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. Y al último párrafo, dice, la mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno abrigue atrae infinidad de ideas afines. Adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado.
Entonces, aquí nos está hablando de la fuerza del pensamiento. Y luego, en otra página, ¿no? Dice, y ya son los últimos dos párrafos, que habla explícitamente de la autosugestión. Dice, muchos filósofos han afirmado que el hombre es el dueño de su propio destino terrenal, pero casi ninguno ha conseguido decir por qué lo es. La razón de que el hombre pueda ser dueño de su propio estatus terrenal y en especial de su nivel económico queda expresada con todo detalle en este capítulo. El hombre puede convertirse en el dueño de sí mismo y de su ambiente porque tiene el poder de influir en su propio subconsciente. Llevar a cabo la transmutación del deseo en dinero conlleva el empleo de la autosugestión como agente mediante el cual uno puede alcanzar el inconsciente e influir en él. Todos, aquí viene la clave, de hecho la subrayé, dice, todos los otros principios son simples herramientas con las que aplicar la autosugestión. Eso es lo que quería decir. Vuelvo a repetir, fíjate, todos los otros principios del libro, todo el resultado de todos esos más de 40 años de estudiar a más de esas 500 personas, todos son formas distintas de aplicar la autosugestión. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo es que uno de los principios más importantes es la autosugestión y que todos los otros principios pues simplemente ayudan a aplicar de mejor manera ese principio. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la autosugestión? ¿Y qué diferencia tiene con la autohipnosis? Bien, la autosugestión es aquel acto de sugerirse a uno mismo alguna cosa y que cala al subconsciente por medio de la repetición. ¿Ok? Nosotros podemos aprender por distintas formas, distintos canales, ¿no? Uno de esos es por medio de la repetición. Cuando tú repites algo de forma incesante, llega al inconsciente. Y ese es el objetivo, que cuando llega al inconsciente, eso tiende a hacerse realidad. ¿Por qué? Por el inconsciente es la parte más poderosa de la mente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la autosugestión? ¿Cuál es la diferencia con la autohipnosis? En la autosugestión, tú te sugieres las cosas de forma consciente, un estado normal de conciencia, normalmente podemos decir un estado beta, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, y en la autohipnosis, primero, antes de darte una sugerencia, induces un estado alterado de conciencia, lo que se conoce como un estado hipnótico, y entonces te das una sugestión. Así, al estar en un estado alterado de conciencia, donde estamos más en contacto con el inconsciente, la información que tu consciente da al inconsciente llega de forma más directa y más rápida. En pocas palabras, la autohipnosis es más poderosa y directa que la autosugestión, o la autosugestión es una forma más débil, digámoslo así, de darte sugestiones. Para entenderlo mejor, vamos a ver un poco con la diapositiva. Pero bueno, hasta ahorita platíquenme en los comentarios qué les parece esto de la autosugestión, qué piensan, no sé, algún comentario que me quieran decir, ya lo habían escuchado, han leído Napoleón Hill, ¿qué piensan de esto que acabo de leer? Dice, para descansar y bajar de peso, ok, lo vamos a poder ver. Dice, hola, hola. Dice, magnífico. Bien, muy interesante, dice. Ok, por querer hablar con agua, se me está yendo para otro lado, como dice acá. ¿Qué piensan de la autosugestión exactamente? Dice, muy interesante, está genial, excelente. Bien, entonces, vamos a diapositivas, por favor. Vamos a recordar. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen el concepto de la diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente, ¿verdad? Muchos de ustedes ya lo saben, pero voy a explicarlo así, a recordarlo brevemente para poder avanzar y dejando este concepto que es importantísimo a lo largo de todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, podemos dividir la mente en mente consciente y mente subconsciente. La mente consciente
tiene que ver con la atención. Aquello a lo que pones atención. Normalmente a lo que tú estás poniendo atención estás de forma consciente. Si me estás escuchando ahora, estás usando tu mente consciente, ¿vale? Al mismo tiempo que me estás escuchando, estás percibiendo y haciendo muchísimas otras cosas de las cuales no eres consciente. Por eso, el que efectúa estas percepciones y estos mecanismos, pues se llama mente inconsciente o subconsciente. Es decir, están por debajo de la conciencia o la conciencia no se da cuenta. Como por ejemplo, la temperatura de tu cuerpo. Si tú te concentras en la temperatura de tu cuerpo, vas a saber si está con calor o con frío, pero quizá no estabas atento a eso. O la temperatura exacta de tu dedo índice de tu mano derecha. Si te concentras ahí, vas a saber que hay una temperatura. Esa temperatura ya la está percibiendo tu cerebro, pero tu conciencia no está al tanto de eso. O los ruidos del exterior. Ahorita estás escuchando mi voz, pero si te concentras en el exterior, a lo mejor escuchas carros, voces de personas, dependiendo de tu entorno, ¿no? Entonces, hay otras cosas que estás percibiendo de forma inconsciente, pero además estás ejecutando cosas a nivel inconsciente. Por ejemplo, tu corazón ahora mismo está latiendo, pero tú no le dices a tu corazón que lata. Hay una parte de tu cerebro que lo está haciendo. Una parte de tu cerebro está orquestando la respiración, tus defensas, la digestión, si comiste recién o llevas unas horas de haber comido, todavía está en proceso de digestión, ¿verdad? Todo eso lo está haciendo el inconsciente. Entonces, el inconsciente es como una supercomputadora donde, aparte de almacenar recuerdos, almacenar conocimiento, te permite automatizar, ¿ok? Automatizar millones de procesos para que tú no tengas que enfocarte en eso. Y así tu cuerpo esté funcionando, haciendo mil cosas, pero de verdad miles, regulando la temperatura, regulando tu pH, clasificando los nutrientes de los alimentos, o sea, muchísimas cosas, demasiadas. Y tú ni cuenta te das, gracias a la supercomputadora que es el subconsciente. Entonces, por eso se dice que el subconsciente es la parte más poderosa de la mente, porque puede hacer todo eso al tiempo cuando tu mente consciente, pues apenas es capaz de concentrarse en una cosa a la vez. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso la mente subconsciente es más poderosa. Ahora, aquí ocurre algo. Si tú sabes usar bien tu mente, puedes usar la mente subconsciente como una herramienta. El consciente, a pesar de ser ese 1% o ese 5%, es el que puede dirigir la supercomputadora, ¿ok? Es como si tuvieras una super máquina, bueno, es que es más que una super máquina, ultrapoderosa, ¿no? Ultra eficiente. Eh, y pues claro, es más poderosa que tú, podrías decir, porque el inconsciente sin duda hace más cosas de las que tu consciente puede hacer. Sin embargo, el consciente puede dirigirlo, pero no es lo común. Lo común en las personas es que el subconsciente lo dirija. Y es como si tú vas en una carreta de caballos, imaginemos los tiempos de antes donde íbamos a una carroza con caballos al frente, ¿no? Los caballos podríamos decir que son más poderosos que nosotros porque tienen más fuerza, tienen más velocidad, ¿no? Son más poderosos en ese sentido. Sin embargo, la inteligencia del ser humano puede domar a los caballos y dirigir hacia dónde vaya e ir a su destino usando esos caballos. Sin embargo, puede haber una persona que en su ebriedad, en su locura, en su ignorancia, lo que sea, no sabe manejar esos caballos. Entonces los caballos se desbocan y van hacia donde les den sus instintos animales, ¿no? Donde pues van a solamente a buscar comida, van con la manada, van a lo que sea. Y pues el pobre ser humano que está ahí no llega a ningún lado, no va a donde quiere, porque no sabe cómo dirigir sus caballos. Porque, pues dice, no, son más poderosos, sus impulsos son más fuertes que yo, que mi voluntad, ¿no? Y entonces, por eso, no va a donde quiere, sino a donde lo dirigen los caballos. ¿Se entiende esta alegoría? Entonces, los caballos serían nuestro subconsciente. En la mayoría de las personas normales, esos caballos, el subconsciente dirige su vida. Y esos instintos del caballo serían el equivalente en el subconsciente a los programas que ya tienes.
tus traumas, tus miedos, tus hábitos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, una persona, alguien dice ahí, soy adicto a las gaseosas, ¿no? A las bebidas gaseosas. ¿Por qué? Si sabes que te hacen daño, simplemente no las dejas y ya. Si tú ya eres consciente de que no está bien tomar eso, pues no las tomes. Ah, pero tus caballos, tu subconsciente te lleva a que lo hagas, ¿no? O una persona sabe que no debe ser negativa y de pronto ya está preocupándose y teniendo pensamientos negativos y enojándose y no sé qué. ¿Por qué? Porque no controlas tu subconsciente. O una persona le mordió un perro una vez y luego, bueno, conscientemente debería de saber que no todos los perros le van a morder. Sin embargo, le tiene miedo a todos los perros porque tiene una fobia a los perros. Conscientemente debería de saber, no, no todos los caballos, no todos los perros muerden. Pero en cuanto ve un perro, se llena de miedo, se estresa, se pone nervioso, porque su subconsciente tiene esa programación. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, por eso es que Napoleon Hill, como Tony Robbins y como los grandes estudiantes de la mente, los estudiosos de la mente, se dan cuenta, el objetivo es controlar el subconsciente. Existen diversas maneras para hacerlo, pero el objetivo, cómo tú puedes desarrollar tu poder mental es aprender a comunicarte con el subconsciente. Cuando tú aprendes a domar a esos caballos, a comunicarte con el inconsciente, entonces adquieres un poder inmenso. Un poder tan inmenso que Napoleon Hill pues afirma y muchos otros, y pues también desde mi parte, te lo digo, que le podemos decir al inconsciente que haga muchísimas cosas y esta nos permite hacerlo con una mayor facilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es alcanzar el subconsciente. ¿Me quitas tantita las diapositivas, por favor? Deja y pongo. Entonces, ¿cómo alcanzamos el inconsciente? Ahora sí, sí me las puedes poner. Entonces, hay muchas formas, como te le digo. Aquí, quien ha asistido ya a mis clases antes en vivo, pues he enseñado algunas. El día de hoy vamos a ver dos técnicas para alcanzar el subconsciente, que son técnicas de autohipnosis, ¿ok? Entonces, una es una técnica de autohipnosis de Betty Erickson. Betty Erickson es la esposa de Milton Erickson. Según muchas personas, entre ellos los creadores de la PNL, el mejor hipnotista del mundo, ¿ok? Milton Erickson, según ellos. Y varios opinan lo mismo, que ha sido el mejor hipnotista que ha dado, que se ha registrado en la historia. Y ella, pues, es su esposa, que obviamente, pues, aprendió de él. Entonces, esta técnica es una que usaba ella para entrar en autohipnosis. Entonces, vamos a ver esa técnica. Y luego también vamos a ver la técnica de autohipnosis a partir de un estado alfa. Entonces, vamos a ver esos dos. Y esos son los dos ejercicios que vamos a hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren hacer los ejercicios? ¿Qué me dicen? ¿Cómo están? ¿Están emocionados de esta clase? ¿Qué les parece? Sí, buenas noches, gracias, gracias. Sí, eso es algo, algo que se repite como desde hace un siglo, creo que lo entiendo. Mi pareja es así, negativo, y siempre dice que le va a ir mal y a él le va mal. Claro, claro. Dice, sí, sí, están muy emocionados, súper bien, sí, perfecto, sí, gracias, muy bien. Excelente, expectante, muy bien. Pues entonces, el primer ejercicio, la técnica de Betty Erickson. ¿Cómo se hace esta técnica? Es muy sencilla y por eso se las he traído, pero es muy poderosa. Entonces, fíjate, quitarme un poquito las diapositivas. Ahorita las volvemos a poner. El estado de hipnosis como tal simplemente se puede ir induciendo a partir de un cambio en la conciencia. Quiero que pongan atención a estas palabras porque es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué significa un cambio en la conciencia? Tú tienes un estado de conciencia normal. Cada persona tiene un estado de conciencia particular. Referente, por ejemplo, que está medido ese estado de conciencia con los pensamientos
constantes que tiene en su cabeza. Todos tenemos una conversación interna y bueno, algunos estudios sugieren que el 90% de nuestros pensamientos de hoy son iguales a los de ayer. Es decir, nuestro patrón de pensamiento es muy definido. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos en el patrón de conciencia, en el patrón de pensamientos común, pues eso define nuestro estado de conciencia. ¿Ok? Es el estado de conciencia común, normal, consciente. Ahora, entonces, un estado hipnótico se define como una alteración del estado de la conciencia. Entonces, si te fijas, es muy fácil. Realmente hay mucha gente que cree que la hipnosis es difícil, pero es lo más fácil del mundo, porque lo único que tienes que hacer es alterar un poco la conciencia. Es decir, cambiar el ritmo de los pensamientos o enfocar la atención de una forma diferente a como lo haces de forma normal. Por ejemplo, en una meditación, si te dicen, concéntrate en tu respiración. Seguramente algunos de ustedes han hecho ese tipo de meditación, que es muy sencilla y común, ¿no? Concéntrate en la respiración. El hecho de concentrarte en tu respiración y buscar no pensar en nada más que en la respiración, ¿qué crees? Ya te está cambiando tu estado de conciencia, ¿cierto? Por eso la gente hace esa meditación, dice, me siento bien, me siento tranquilo, me siento más calmado. Claro, cambiaste, alteraste tu estado, porque normalmente no te concentras en la respiración. ¿Ves qué fácil es cambiar estado de conciencia? Y ya, con ese estado diferente de conciencia, ya estás más susceptible, más, puedes llegar más rápido al subconsciente, ¿ok? Más sugestionable, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te digo que es tan fácil. Cualquier cosa que tú, en cualquier cosa que tú hagas a la persona, dirigir la atención de una forma no común para él, ya le estás alterando su estado de conciencia. De hecho, Milton Erickson decía, bueno, es que para mí todos están en hipnosis todo el tiempo. Y él decía, todos están hipnotizados. Y entonces él hablaba y él actuaba como si todos estuvieran hipnotizados. Y él, pues, era el mejor hipnólogo, porque en realidad todos estamos en un estado y es muy fácil alterarlo, ¿ok? Entonces, esta técnica busca cambiar el estado de conciencia por medio de enfocarse en el presente, de forma que te enfocas en lo que estás percibiendo en el momento usando los tres canales principales de la percepción, que es el visual, el sensitivo y el auditivo. Entonces, por ejemplo, para esta técnica, ahorita te lo voy a explicar paso a paso y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, simplemente es, por ejemplo, paso 1, vas a concentrarte en algún punto, puedes hacerlo con los ojos abiertos. Por ejemplo, si tienes en tu lugar, ahí en tu entorno, en tu habitación, donde estés, algún objeto brillante, te va a servir, ¿no? O sea, si tienes algún objeto al cual puedes dedicar tu atención, eh, y que llame la atención de tu vista, pues mejor, algo llamativo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vas a enfocar tu vista ahí y tratas de que tu vista esté fija. Una vez que fijas tu vista en algo, entonces te vas a decir a ti mismo en voz alta o simplemente pensando, como a ti te parezca mejor, lo que percibes a nivel visual. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, me quedo viendo ahí a un punto brillante que estoy viendo aquí por mi izquierda. Y fíjate, ya solo de hacer este ejercicio, ya me empieza a poner un estado distinto de conciencia, porque yo ya lo he hecho varias veces, ya lo tengo anclado. Pero bueno, entonces me pongo en esa vista fija. Y luego yo mismo me puedo decir, pensando o en voz alta, estoy percibiendo pues, la pared, ¿no? Estoy percibiendo la pared de un color morado y unos focos que me están iluminando desde mi derecha. Percibo la planta verde de este lugar. Entonces, dije tres cosas que estoy percibiendo en este momento por mi canal visual. Luego que dije tres cosas que estoy percibiendo por mi canal visual, paso a decir tres cosas que percibo por mi canal auditivo, por ejemplo. Además, escucho
el sonido del ventilador, estoy escuchando el tecleo de un teclado, escucho sonidos que vienen de fuera, etcétera, ¿no? Y luego, de ahí puedo pasar al siguiente canal. Ya pasamos por el visual, al auditivo. ¿Cuál seguiría? El sinestésico, ¿ok? El de las sensaciones. Entonces, percibo mi espalda contra una superficie blanda, que es el sillón. Percibo la temperatura del ambiente. Percibo la sensación de mis pies sobre el piso. ¿Ok? Y ese sería como el primer paso. El segundo paso es, voy a repetir, te lo estoy explicando, ahorita te voy a poner la diapositiva con el paso a paso para que tú hagas este ejercicio y me dices qué sientes, ¿no? Entonces, luego voy a repetir el mismo proceso, pero ya en vez de dar 3 cosas visuales, 3 cosas auditivas y 3 cosas sensitivas, voy a darlo 2 veces. Si me puedes poner la diapositiva, por favor. Luego ya lo repito por 2, ¿no? Es decir, visual, pues ya nada más percibo la lámpara, percibo el color naranja que está de esta cosa, ¿no? Y luego voy al auditivo, escucho esto, escucho aquello, y luego voy al sensitivo, siento esto y siento aquello. Lo hago 2 veces de cada canal. Y ya por último, lo vuelvo a repetir, a reciclar mis canales, pero una sola vez. Y eso te va permitiendo alterar tu estado de conciencia. Y luego vendría una segunda fase. Esto que te estoy diciendo ahora, lo haríamos para empezar a alterar nuestro estado de conciencia, enfocarnos en el presente, guiar nuestra conciencia de una forma consciente y ya empezamos a entrar en un estado de hipnosis, un estado alterado. ¿De acuerdo? Entonces, antes de continuar con la fase 2, quiero que hagan este breve ejercicio. Ahí está, entonces, si te fijas en la diapositiva. Entonces, paso 1, fijar tu vista en algún punto. Paso 2, 3 frases que hablen de tu experiencia que estás teniendo en el momento del canal visual. Las terminas de decir o de pensar y pasas a 3 frases que tengan que ver con tu experiencia auditiva. Y ya que las terminas, 3 frases que tengan que ver con tu experiencia sinestésica. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, vamos a hacerlo, por favor. Entonces, relájense, pónganse cómodos. Te voy a ir guiando un poco, no demasiado, tampoco quiero interrumpirte. Y vamos a dar un par de minutos para que hagas el ejercicio. Entonces, relájate, observa, si quieres déjale la diapositiva por si alguien quiere seguir viendo. Busca un punto fijo. Y empieza a darte las 3 frases que describan tu experiencia desde el canal visual. ¿Qué estás viendo? Con tu mirada fija. Y después pasarás a decirte las 3 frases que describan tu experiencia desde un canal auditivo. Y por último, pasas a describir 3 frases de tu experiencia sinestésica. Cuando hayas terminado las 3 de cada canal, describe otra vez experiencia visual. Solo 2 frases
que describan tu experiencia visual. 2 frases que describan tu experiencia auditiva y 2 frases de sensitiva o kinestésica. Y cuando hayas terminado, vuelves a repetir el ciclo, pero diciéndotelo solamente una frase que describa tu experiencia visual, otra tu experiencia auditiva y otra sinestésica. Y cuando hayas terminado, simplemente te concentrarás en la sensación de tu cuerpo, de tu mente, cómo está, y te vas a decir a ti mismo, despierta. Y me escribes en el chat qué sentiste, qué experimentaste, cómo te fue y qué te sucedió. Dice Elvia, cuando vi fijamente una lámpara, ese, una lámpara que ya no prendía, encendió. Wow. Dice, ¿qué más? Dice, gracias, maestro. Si quiero aprender y además no estamos pasando por alto. Ok, tengo frío. Ok, a David Calvo le bajó la temperatura. Dice, tenía una gran, no sé qué más dice. ¿Qué sentiste? Relajamiento, tranquilidad, expansión en el estómago, tranquilidad, mucha paz, concentración y conexión. Sentí mucha paz y amor, calma, siendo tranquilidad. Dice, no me llegaron pensamientos a la mente. Mira qué bonito, Luis. Muchas veces queremos eso, porque estás enfocando tu atención de forma consciente. Le estás diciendo al caballo a dónde tiene que ir y no el caballo te está dirigiendo a ti. ¿Ok? Escuchando pájaros, el sonido de la compu. ¿Ok? Gracias, maestro. Mucho calor en mi cuerpo. Tuve un poco de sueño. Significa que ya empezaste a entrar en estado hipnótico. Se Olga. Se me dio escalofrío, mucho sueño, no sentí nada, ¿ok? Dice, me dio frío, sentí mucha tranquilidad, ok. Me arden mis ojos, quizá por tenerlos abiertos, ahí fijos. Muy bien. Entonces, este es el primer paso. Luego de ahí, entonces, vendría la segunda fase. Entonces, esta primera fase nos permite, como había dicho, alterar el estado de conciencia. Te concentras en tus canales, en el presente, en la experiencia que estás viviendo. Y vas dirigiendo tu conciencia. Y luego ya que lo haces, o sea, ya que hiciste la serie de 3, de 2 y de 1, entonces ya pasas a concentrarte en una parte de tu cuerpo. Lo normal es que empecemos con los brazos, ¿ok? Entonces, te concentras y dices, me concentro ahora, si quieres poner las diapositivas para que vean, me concentro ahora en aquel brazo de mi cuerpo que está más ligero, que se siente más ligero. Me concentro en la mano de mi cuerpo que está más ligero y siento cómo esa mano quiere levantarse y se siente cada vez más ligera, flotando. Y te puedes imaginar cómo tu brazo flota o que está siendo jalada por una cuerda o distintas cosas. Ahorita en la segunda forma de autohipnosis te va a quedar mucho más claro, ¿ok? Porque es más técnica. Entonces, te puedes dar distintas sugestiones de que tu brazo flota y que va a ir subiendo hasta que toque tu rostro. Y cuando tocara tu rostro, vas a caer en un trance muy profundo. Ahorita yo te lo estoy explicando y luego tú vas a hacer el ejercicio, ¿no? Y ya vas acercando tu mano, pero con pura sugestión, le vas diciendo, va subiendo mi mano, y cuando toque mi cara voy a caer en un trance muy profundo, profundamente. Y lo normal es de que cuando toque tu cara,
caes en ese sueño. De hecho, normalmente una forma de saber que ya estás preparado para hacer la inducción de que suba tu mano y toque tu cara, es que hay varias cosas que empiezas a sentir. Uno, empiezas a percibir una especie de visión de túnel, como una mirada más fija, como este efecto viñeta, como que se oscurece todo alrededor y se concentra tu mirada en una sola cosa, como de foco, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver así ya, después de estar haciendo esos ciclos, de estar concentrándote en cada uno de tus canales, en la experiencia que estás viviendo, entonces cuando empiezas a sentir eso, debes de saber que ya estás listo y puedes empezar con la sugestión de la mano que levita y que toca la cara, ¿ok? Otra cosa que también empiezas a sentir, que dice que ya estás listo, es que tus párpados empiezan a sentirse pesados. Todos los que me dijeron que tenían sueño, esos ya estaban listos para empezar a tener este tipo de sugestiones, una sugestión más fuerte, por decirlo así. Entonces, cuando ya empiezas a sentir o el sueño o que los párpados te pesan, debes de dejar que los párpados se cierren. Hay muchos preguntan, oye, pero Rafa, si yo cierro mis párpados, ¿cómo puedo decir estoy viendo esto o aquello? Bueno, pues ahí ya te empiezas a concentrar en la parte visual interna. ¿Qué ves en tu mente? O sea, cuando cierras tus ojos, vas a seguir viendo cosas. Puedes ver colores, puedes ver imágenes, recuerdos, oscuro nada más. Lo que sea que percibas, lo describes. Por ejemplo, yo ahora, puedo decir, percibo luces rojas, percibo cierta oscuridad y estoy percibiendo oscuridad. Percibo luces rojas porque tengo la luz aquí de los reflectores y cuando cierro, pues se ve como rojo. Entonces percibo eso al cerrar los ojos y eso es lo que describo, ¿de acuerdo? Y así haces ese ciclo de 3, 2, 1, lo puedes hacer una vez, 2 veces o hasta 3 veces hasta que empieces a sentir esas cosas. Mirada de túnel, o peso de los párpados, o sueño o una relajación muy profunda. Entonces ya cuando empiezas a sentir relajación profunda, ya empiezas con la inducción. Y percibo que y dices, me concentro en la mano que más ligera se siente. Entonces, fíjate, esa orden es muy importante porque ya estás dando por hecho que hay una mano más ligera. Y además, siempre que te concentras en las dos manos, siempre hay una que se siente más ligera, por alguna razón. Y entonces ya de allí empiezas a partir a darte sugestiones de que, y esa mano está tan ligera que comienza a elevarse, se empieza a levantar, a flotar, como si estuviera amarrado a un globo de helio, o etcétera, etcétera. Te vas diciendo varias sugestiones hasta que sientas cómo tu mano se va levantando y te sigues sugestionando. Ahí, por ejemplo, pasamos a decir frases sobre la experiencia de la mano levantada con los 3 canales. Es decir, y puedo sentir, es el canal sensitivo, cómo mi mano se, se va subiendo, cómo se va levantando de mi pierna, ¿no? Entonces, luego en auditivo, pues quizá no escuches cómo se levanta tu mano, pero puedes, si te imaginas que es una manivela o te imaginas que una grúa está levantando, imagino cómo escucho una grúa levantando mi mano y te imaginas ese sonido. Y así, visual, y puedo imaginar cómo se va levantando como si tuviera un globo de helio amarrado, etcétera. Y vas pasando por los 3 canales, pero pura sugestión de que tu mano se va levantando. Y cuando llegue a mi cara, voy a caer, y cuando toque mi cara, voy a caer en un sueño profundo, profundo. ¿Ok? Y entonces ya cuando caes en ese trance, normalmente quedas como descansada, como una breve siesta. En esa siesta es en la que se operan los cambios. ¿Los cambios de qué? De la sugestión que le vamos a dar después. Entonces, eh, o sea, ¿cómo después? Esta sugestión normalmente se da antes de empezar todo este proceso, pero ahora las primeras veces que lo hagas, si me puedes poner las diapositivas, las primeras veces que hagas este ejercicio, yo te aconsejo que hagas este ejercicio al menos unas 6 veces.
¿Para qué? Para que agarres confianza en que tú puedes llevarte a ese estado de trance. Entonces, en estas primeras 6 veces no te vas a dar ninguna orden para trabajar para que tu subconsciente lo trabaje. O sea, órdenes hipnóticas, que es lo que queremos hacer después, ¿no? Es el objetivo. Llegar al inconsciente para darle alguna orden. Decir al caballo a dónde queremos que vaya, ¿ok? Pero las primeras 6, 7 o 10 veces no hagas otra cosa más que esto que te estoy diciendo, con el objetivo de que veas que es posible llegar a este estado de trance, de que puedes lograrlo y además, al haberlo repetido varias veces, cada vez te va a ir saliendo mejor, ¿ok? Cada vez te sale mejor, 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 cada vez te relajas más, cada vez más, te vas acostumbrando, se va haciendo un anclaje y entonces luego cuando ya vas a trabajar con una orden, pues esta se va a ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué órdenes puedes dar? Entonces, digamos que yo ya lo hice 6 veces, ya vi que puedo llegar a ese estado de trance. Entonces, ahora, ¿cómo lo puedo usar? Ya que tengas de seguridad, entonces, por ejemplo, harías el ciclo, ¿no?, de las frases que describen la experiencia por los 3 canales, y antes de empezar a levantar la mano, ahí podrías decirte cosas, puedes empezar con cosas sencillas y ya que vas viendo que se van cumpliendo, le vas dando órdenes más complejas. Cosas sencillas como, por ejemplo, eh, digamos, en breve se va a levantar mi mano hasta que toque mi cara y caer en un trance muy profundo. Y durante el trance muy profundo, mi subconsciente me ayudará puede ser, a recordar mejor todo lo que yo lea, por ejemplo, ¿no? O a partir de ahora, mi subconsciente cada vez que vea una gaseosa, ¿no? Una bebida, un refresco, o una bebida gasificada, o lo que sea, eh, me darán ganas de tomar agua y no tomaré el refresco, sino agua. Mi subconsciente organizará todo para que se me antoje el agua pura, por ejemplo. O así, o a partir de ahora, mi subconsciente trabajará en mi cuerpo para que comience a adelgazar y a quemar esa grasa. O a partir de ahora, mi subconsciente empezará a trabajar para que se me antojen los alimentos saludables, o etcétera, la orden que le quieras decir. Y entonces, ¿qué pasa? Que al decírtelo en ese estado, esa orden llega de forma más directa al subconsciente. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma de dar las órdenes es una forma muy sencilla, pero ya te funciona. Hay otra forma de dar las órdenes más técnica y mejor, más poderosa. Ahorita te la voy a decir. Pero este sería el primer método, un método sencillo, pero muy eficaz, ¿ok? A veces, pues tienes que repetir esta autohipnosis, estas sugestiones, a veces 3, 4, 5 veces, las que sean necesarias, pero se va cumpliendo y tú vas viendo los resultados. Por ejemplo, si dijiste que ya no se te iban a antojar los refrescos, de pronto ese día te diste la sugestión y te tomaste también un refresco como siempre. Imaginemos que tomabas 2 refrescos al día. Y pasan 2, 3 días y dice, pues sigo tomando refresco, pero te das cuenta que ya nada más te tomas uno. Y lo sigues haciendo, lo sigues haciendo. Y pasa una semana y de pronto hubo días en que ya no tomaste ninguno. Y pasan 2 semanas y de pronto ya no te estás tomando ninguno y se te antoja el agua. Y de pronto ya no, llega la tercera semana y ya ni siquiera se te antoja uno. ¿Me explico? Es así más o menos como funciona, ¿ok? Porque es una técnica básica. Hay técnicas más avanzadas que enseño en mis cursos avanzados, pero esta es una técnica básica que te va a funcionar por medio de la repetición constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se entiende hasta aquí? Voy a pasar a platicar el segundo método, la segunda técnica de autohipnosis, y vamos a hacer unos ejercicios más fuertes todavía. Pero antes de pasar a esa segunda técnica, me gustaría saber qué les parece. ¿Tienen alguna pregunta o cualquier feedback que me quieran, cualquier comentario que quieran hacer? Esto es algo que van a hacer, obviamente, de tarea, ¿ok? O sea, que lo van a hacer un ejercicio en su casa. Dice Amparo, sí, entendemos, sí. Dice
¿Okay? Dice, ¿y qué pasa si quedas en un trance más profundo de tu subconsciente quien te ayuda a salir si no puedes? Muy bien, Francisco, qué bueno que me hagas esa pregunta, porque esa es una pregunta muy común de las personas ante la hipnosis. ¿Y qué pasa si me quedo en trance y ya no puedo salir? Aunque es imposible que ya no pueda salir. Lo único que estás haciendo es alterar tu estado de conciencia, así como cuando recuerdas algo muy vívidamente. Cuando te pones a recordar algo que estuviste viviendo, estás alterando tu estado de conciencia. No me vas a decir que no voy a recordar mucho eso porque me voy a quedar en ese estado de conciencia, recuerdo y ya no voy a poder salir. Sería algo, pues no, ¿verdad? Ilógico, no, no, eso no se puede. Lo peor que puede pasar es que te quedes dormido, pero eso normalmente es bueno porque esto subconsciente está trabajando. Y te vas a despertar en 10, 15 minutos o dependiendo de cuánto te dure el sueño. Pero eso es lo único que va a pasar, que te quedes dormido y tal. Dice, ¿sirve para quitar un dolor? Claro que sirve para quitar un dolor y de hecho, muy, muy sencillo. O sea, por ejemplo, ahí te estás induciendo lo de, estás describiendo la experiencia con los 3 canales y ahí, por ejemplo, en vez de decir mi brazo se está levantando, podrías concentrarte, por ejemplo, y decir mi brazo se empieza a sentir dormido y anestesiado, se va quitando el dolor. O si lo que te duele es la rodilla, pues te concentras en la rodilla y, por ejemplo, dirías, ahora mismo me estoy concentrando en mi rodilla. Siento como hay un pequeño, un picor o hay una tensión o hay un dolor en el músculo o en el hueso o etcétera. Y siento cómo se va quitando, desvaneciendo. Y ese dolor se empieza a ir y ahora mi rodilla se siente dormida y anestesiada, completamente anestesiada. Como cuando me anestesiaron en tal día, así voy sintiendo mi rodilla y te empiezas a sugerir y vas sintiendo cómo tu rodilla se anestesia. ¿Quién de ustedes ya ha venido a la técnica del fakir aquí conmigo? Que justamente en un estado hipnótico, bueno, un estado alfa, pues que también es un estado alterado de conciencia, y se puede decir que es un estado hipnótico, decimos que el brazo se duerme y este se duerme y hasta nos podemos clavar una aguja y ni se siente dolor y muchas veces ni siquiera sale sangre. Entonces, para el dolor, claro que funciona. Alguien dijo ahí, es complicado. No es complicado, si me puedes poner la diapositiva, ahí que tengo, tómale una foto, ahí están las instrucciones. Se hace complicado ahorita porque son cosas nuevas, pero cuando lo hagas en la práctica, vas a ver que es bien fácil. Lo vas a hacer luego en 2, 3 minutos, lo haces y caes en hipnosis bien rápido. Entre más rápido lo haces, entre más lo practicas, más rápido llegas a trance porque se va haciendo un anclaje. Tómenle una foto ahí, una captura si está en el celular. Dice, yo hice ese ejercicio, dice Magda, el del fakir, ¿no? Dice Claudia, mira, pon ahí el de Claudia Cravón. Dice, yo me clavé la aguja sin sentir dolor. Un poquito más arriba. Ahí estabas, más abajo, ahí. Ese. Dice, yo me clavé la aguja sin dolor, Claudia. Así es, tú estuviste. Yo hice lo del fakir, también Estela lo hizo. Estela Rodríguez, María La Luz. Muy bien, entonces, dice, para mí es sencillo, así es, Grisel, es muy sencillo. Muy bien, entonces vamos al segundo ejercicio. Nada más déjenme le digo algo al equipo. M, ¿crees que le puedas decir a Juan si les puede avisar a los grupos que vamos a hacer un segundo ejercicio de hipnosis para que si alguien se lo está perdiendo, que se venga, por favor? Si le pueden decir a Juan, si lo puede hacer. Entonces, vamos a hacer un segundo ejercicio. Es una segunda técnica de autohipnosis. Esta yo creo que es más sencilla y es más poderosa. Esta técnica tiene que ver con estado alfa. Si me puedes poner las diapositivas, por favor. Entonces, no quiero explayarme mucho en la explicación de los estados de conciencia, porque primero, no es mucho el tema de la clase de hoy. Segundo, es algo que ya he explicado en muchos videos anteriores. Y tercero, pues, tenemos que hacer más ejercicios, ¿no? Entonces, pero lo voy a explicar así brevemente. Ustedes saben que de esto he hablado en otros videos. Entonces, en la mente, esos estados de conciencia de los que he hablado antes, o sea, que cuando cambias tu estado de conciencia,
tienen una actividad eléctrica a nivel cerebral, se puede medir. Y pues los neurofisiólogos o los que estudian el cerebro le han dado nombres a los estados dependiendo de la velocidad de la actividad cerebral. Cuando tu cerebro está a unas frecuencias muy rápidas, por ejemplo, entre los 14 a los 25, 30 hercios, se dice que está en un estado beta. De los 30 a los 40, se dice que está en un estado beta alto, ¿okay? O es un estado beta, digamos, en general, de los 20, de los 14 a los 40, es un beta y luego hay beta bajo y beta alto, ¿no? Es un estado beta, así simplemente se conoce. Y es el estado en el que normalmente se está cuando una persona está estresada, ¿ok? O que está con mucha tensión. Ya cuando estamos en los niveles de 30, 40, es que estamos en estado de pánico, de miedo, y ahí ya nos puede dar un derrame cerebral o un paro cardíaco. La mayoría de los ataques al corazón son porque llega a un estado de estrés muy alto, ¿no? Bien. Un estado beta bajo, pues un estado de mucha tensión. Bien. Luego, cuando tu actividad cerebral es más tranquila, tu frecuencia es más tranquila, entonces, y que entramos en los 12, 8 Hz, entre los 12 y los 8 Hz, se dice que estamos en un estado alfa. Si estamos entre los 7 y los 6, estamos entre un estado zeta, un estado teta, ¿no? Y luego, 4 hercios, estamos en un estado delta, ¿ok? Y ya un punto 5, pues es epsilon y otros estados que se han estado descubriendo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Más o menos en un estado beta estamos con nuestra mente consciente nada más, pero cuando empezamos a entrar a un estado alfa, ya empezamos a ver una comunicación con el inconsciente. O sea, cuando estamos en un estado alfa, empezamos a ver una comunicación con la parte superficial del inconsciente. En un estado zeta, empezamos a tener una comunicación con un estado más profunda de la mente subconsciente. Ya en un estado delta llegamos a las profundidades de la mente subconsciente, ¿de acuerdo? Sí, sí se le dijo a Juan que les mande el enlace de esta. Bueno, entonces, tenemos esos estados. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí más o menos está un dibujito, no sé si se alcanza a ver bien, es como como una reja, digamos, y aquí tiene estos cuadritos muy cerrados, ¿ok? Y aquí dice información, ¿no? Entonces, cuando estamos en un estado beta, la información, las sugestiones que se le da para que esta reja es lo que cuida el acceso al inconsciente, digamos, ¿no? En un estado beta, la información no llega al inconsciente porque la reja está muy cerrada. De hecho, aquí pusieron como que está chocando, pero en realidad está mal esta imagen porque estos choques que estoy señalando aquí deberían de estar aquí, ¿no? O sea, aquí debería de estar chocando la información. No puede entrar porque está muy cerrada la malla. Cuando estamos en un estado alfa, está más abierta la malla y la información entra mejor. Cuando estamos en un estado Z, la información entra mucho más, porque si te fijas aquí, esta reja está más amplia. Y ya en un estado delta, ya los cuadros están gigantes y casi toda la información que le digas va a pasar. Y de hecho, justamente aquí podríamos explicar bien cuál es la diferencia entre la sugestión y la autohipnosis. La autosugestión y la autohipnosis. Ven que habíamos visto eso que Napoleón Hill, cuando Napoleón Hill habla de la autosugestión, lo que él dice es de que te repita las cosas una y otra vez, pero en un estado beta, un estado común. Él no habla de que entres en un estado alfa y todo eso. Obviamente la autosugestión funciona porque aunque la información no puede entrar directo porque esa malla está muy cerrada, a fuerza de repetición de una y otra vez y una y otra vez, se cuela cosas al inconsciente y entonces esa información llega al consciente y se empieza a hacer realidad. Por eso la autosugestión funciona, pero tienes que repetirlo muchas veces. Ahora, la autohipnosis busca llevar esa información, pero en un estado alfa o zeta o delta. Entonces, la información llega más rápido. Por eso yo les decía
que la autohipnosis es más poderosa que la autosugestión. Digamos, aquí está el nivel de la autosugestión, que sería todo esto beta, y alfa, zeta y delta sería la autohipnosis. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, bueno, como les decía, ustedes ya lo saben, a mis alumnos del entrenamiento avanzado les enseño a llegar a zeta y a delta para que se programen con mayor eficacia. Pero aquí vamos a ver cómo hacerlo en un estado alfa, que ya te permite hacer grandes cosas. Entonces vamos a hacer varios ejercicios, así que prepárense, ¿están preparados? Porque son un montón de ejercicios muy, muy buenos, ¿de acuerdo? Entonces, ya se quieren quitar las diapositivas. El primer ejercicio, te voy a enseñar brevemente cómo entrar en alfa. En realidad, podemos entrar en alfa con el método que vimos hace un rato, el de Betty Erickson, de simplemente concentrarte en tu experiencia presente, ya te permite llevar alfa. Pero otra forma es usar los anclajes naturales que enseño mucho aquí, que es la salivación, la respiración profunda y mirar hacia arriba. Cuando nos estamos quedando dormidos, nuestros ojos miran hacia arriba. Entonces, si nosotros con los ojos cerrados miramos hacia arriba, empezamos a ser inducidos a un estado alfa. El otro es la salivación. Cuando estás muy estresado, tu boca se seca. Cuando tú te estás relajado, tu boca empieza a salivar. Entre más saliva tienes en la boca, normalmente es una indicación de que estás más relajado. Por eso cuando estamos dormidos se produce tanta saliva que a veces se sale y dices, ay, va bien la almohada, ¿no? Y la otra, la respiración. Cuando estamos empezando a relajarnos, nuestra respiración se hace más profunda y más pausada. Entonces, si nosotros imitamos esas tres formas naturales de relajación, también vamos a entrar a un estado de relajación. Mira, vamos a hacer el ejercicio. Primero, para entrar en alfa. Entonces, pon atención a lo que te voy diciendo. Lo vamos a hacer juntos. Siéntate bien o acomódate bien en algún asiento o acostado, como tú quieras. Y entonces vas a cerrar tus ojos y con los ojos cerrados vas a mirar hacia arriba, como si quisieras ver el punto que se suele llamar el tercer ojo, el entrecejo, ¿no? Como si quisieras mirar hacia arriba o mirando hacia arriba y con los ojos cerrados, vas a buscar mantenerte con los ojos en esa posición, mirando hacia arriba. Además, mirando hacia arriba, te es más fácil imaginar cosas, porque nos ponemos a un acceso visual, ¿ok? Entonces, al mirar hacia arriba, es fácil para ti imaginarte distintas cosas, como por ejemplo, te puedes imaginar un limón verde que está arriba de tu cabeza, pero imagínate un limón algo grande, digamos, que creció muy bien, fue buena cosecha, está muy grandecito, muy jugoso. Imagina que sientes la textura del limón, lo agarras entre tus manos, imagínalo todo, ¿eh? Agarras el limón entre tus manos y de pronto aparece un cuchillo entre tus manos para cortar el limón. Imagina que cortas el limón por la mitad y ahora agarras una de esas mitades con tu mano y la acercas a tu nariz y percibes el aroma del limón. ¿A qué huele un limón? Ahora imagina que muerdes el limón, lo exprimes, lo aprietas fuerte y empiezas a sentir el ácido jugo escurriendo por debajo de tu lengua y sintiendo todo ese amargo del limón. Gracias a imaginar eso, ahora estás salivando y vas a pensar, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Y vas a buscar mantener esa saliva en la boca. No la tragues ni la escupas, simplemente déjala ahí. Entonces, mirando hacia arriba, con saliva en la boca, ahora vas a buscar respirar profundo. Inhala todo el aire que puedas, manténlo en tus pulmones y exhala. Muy bien. Y entonces ahora vas a empezar a sentirte mucho más relajado. Pon atención a la sensación de tu cuerpo,
a cómo está funcionando tu mente ahora, cómo está tu mente, la temperatura de tu cuerpo, cómo te sientes, cómo te percibes y déjame saber en los comentarios, ya puedes abrir los ojos, qué se siente estar en un estado alfa, en ese estado alterado de conciencia que se conoce como el estado alfa. Dice, sentí frío de mí, el frío de mi heladera, el aire tibio en la orilla del río. Ok, muy bien. Empezaste a aumentar tu percepción, ¿no es cierto? Dice Amparo, hago esto a diario, ya es un hábito, la que está justo abajo del seleccionado. Muy bien, Amparo, te felicito, eso es algo que yo se los he recomendado porque es maravilloso. ¿Qué más? Dice, le aseguro, puedo sentir el olor del limón. Exactamente, Amparo, muy bien, felicidades. Tú tienes un poder muy fuerte de visualización. Dice, relajado, súper relajado. Muy bien, hasta abajo dice, súper, súper relajada, plenitud, se me siento de maravilla, ya no me pega nada, ya no me pega nada, estoy muy relajado, sueño, si es lagrimé, relajado, tranquila, yo nada, muy bien, mucha tranquilidad, perfecto, muy bien. Sentí hasta las palpitaciones de mi corazón, muy bien, perfecto. Entonces es el estado alfa, es lo primero. Entonces, para esta forma de autohipnosis, lo primero es entrar en alfa. Y lo segundo es imaginar de forma muy fuerte, visualizar aquello que quieres que suceda eh, lo más vívido posible. Es decir, al estar tú en alfa, ponme por favor las diapositivas. Ya tengo aquí todo rayado. Al estar tú en alfa, ya abriste la puerta al subconsciente. Entonces, ahora que estás en alfa, lo que vamos a hacer es meter información al inconsciente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente, pues con las imágenes mentales. Fíjate qué pasó hace un momento. ¿Hasta qué punto las imágenes que tenemos en nuestra mente afectan el cuerpo físico? ¿Hasta qué punto? Te acabo de dar una demostración. Tú imaginas que muerdes un limón y tu boca se llena de saliva. El limón no existía, decía ahí la compañera, hasta percibir aroma. No existía tal limón, solo lo imaginaste. Pero esa imagen mental en tu mente estimuló las glándulas salivales para que produjeran saliva y tu cuerpo se empezó a preparar para la digestión. ¿Ok? Con tu mente, tú activaste mecanismos de tu organismo para un proceso físico de la digestión. Es decir, por medio de tu mente, por medio de las imágenes mentales que tienes en tu mente, tú puedes activar procesos físicos de tu cuerpo. Uno es la salivación, pero no solo eso. La estimulación del predominio parasimpático, la estimulación de tu sistema inmunológico, la activación de ciertas hormonas, la oxitocina, ¿no? La activación de distintas cosas, de algún órgano que empieza a trabajar mejor. Imagínate todas las posibilidades, todo lo que puedas hacer con el poder de tu mente. ¿Ves? Bien, pues ahora te voy a poner unos ejemplos para que veas hasta dónde puede llegar el poder de tu mente, ¿de acuerdo? Miren, vamos a hacer este otro ejercicio. Quita las diapositivas, por favor. Quiero que se concentren muy bien. Si están en una habitación, pónganle seguro, díganles que nadie les voy a molestar porque ocupo su total concentración, ¿de acuerdo? Si, si no estás en tu celular, apaga tu celular y si estás en tu celular, quítale las notificaciones porque durante los siguientes 10 minutos necesito tu concentración a foco, ¿de acuerdo? Que nada te vaya a distraer. Bien. Entonces, vamos a hacer el paso 1, entrar en alfa, y luego el paso 2, un ejercicio que ahorita lo vas a experimentar. Entonces, paso 1, entramos en alfa. Acomódate bien otra vez en tu sillón, siéntate lo más cómodo posible, que nada te moleste para que eso no te distraiga. Y vamos a volver a entrar en alfa, que de por sí ya estamos un poco en alfa porque acabamos de salir de él.
Ya sabes, mira hacia arriba, imagina que muerdes un limón, que su ácido jugo inunda tu boca, sobre todo la parte de debajo de tu lengua. Exprímela, siente cómo tu boca se llena de saliva. Piensa, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Respira profundo. Mantén el aire en tus pulmones, exhala. Inhala. Mantén el aire en tus pulmones y exhala. Muy bien. Y te vas a empezar a sentir muy relajado. Vamos a seguir alterando un poco más el estado de conciencia a un estado más de relajación para poder hacer este ejercicio. Bien sencillo. Vamos a relajar tu cuerpo un poco más. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en tu cabeza. Concéntrate en tu cabeza. En la parte de tu cabeza que está más relajada, concéntrate ahí y siente cómo se va relajando. Concéntrate en tu cuero cabelludo e imagina que este se relaja. Concéntrate en tu frente y siente cómo se relaja. Tus párpados se relajan. De hecho, tus párpados se relajan tanto que ya no quieren abrirse porque están muy relajados. Se relaja tu rostro, tus mejillas, tu cuello. Y vas concentrándote en cada parte de tu cuerpo, dirigiendo tu atención a tus hombros. Y si existiera alguna sensación de tensión, imagina que ésta se relaja. Concéntrate en tus brazos y siente cómo se van relajando tus brazos. Esa relajación es agradable para ti. Puedes escuchar sonidos a tu alrededor que hacen que te concentres más en mi voz. Y mientras vas escuchando mi voz, tu respiración se va haciendo cada vez más profunda, haciendo que tu cuerpo se relaje todavía más. Por eso ahora tu espalda se relaja, más relajada todavía. Tus caderas se relajan, tus piernas y tus pies. De hecho, empiezas a sentir una pesadez en tu cuerpo porque tu cuerpo se relaja. Cuando el cuerpo se comienza a relajar y se empieza a preparar para el sueño, automáticamente los músculos se relajan y se sienten como más pesados. Pero en realidad, más que estén pesados, es que se han quitado las tensiones. Por eso están más sueltos y relajados. Como ahora tus párpados. Si te concentras en tus párpados, te das cuenta que están cada vez más relajados y se empiezan a sentir pesados, pesados, tan pesados que ya no quieres abrirlos ahora para no salir de este estado de concentración mental. Los sientes más pesados. Es más, así como pudiste imaginar el limón, vas a imaginar que sobre tus párpados coloco un, un parche, como si fuera un parche de pirata. Coloco un parche en cada ojo. Un parche que impide que tus párpados se abran, sino que se mantengan pegados. Se pegan tus párpados. De hecho, vas a imaginar que coloco ya sea cinta de pegamento o una banda de tela o una venda, lo que sea más fácil para ti imaginar, que la pongo sobre esos parches, rodeando tu cabeza,
para apretar los parches y así tus ojos queden más pegados y pesados. Tus ojos los sentirás tan pesados que no querrás abrirlo. Quedarán pegados. Y de hecho, si intentases abrir tus ojos, no podrás hacerlo, pues entre más lo intentes, con más fuerza se quedarán pegados hasta que yo te diga lo contrario. De hecho, voy a contar hasta 3 y cuando llegue a 3, al número 3, intentarás levantar tus párpados y comprobarás que es imposible, que entre más te esfuerzas en abrirlos, más pegado los sientes. Concentrándote en mi voz, 1, sientes tus párpados pegados. Imaginas esos parches sobre tus ojos. 2, imagina esos parches pegando tus párpados con fuerza y están pesados, tan pesados que están pegados. 3, comprueba que tus párpados están pegados y no puedes abrirlos. Intenta abrirlos y comprueba que más se pegan, más pegados todavía. Y entre más intentas abrirlos, más pegados se quedan, más pegados todavía. Y eso te maravilla porque te das cuenta del poder de tu mente. Y no te preocupes, en breve podrás abrirlos, pero por ahora los sientes pesados. Y entre más quieres abrirlos, más pesados se ponen tus párpados. Pesados, pegados, pegados, bien pegados. Eso es. Quiero que compruebes que ahora mismo están pegados y no los puedes abrir. Pero el poder de tu mente es grande. Y ahora voy a contar hasta 3. Y cuando llegue a 3, sí que podrás abrirlos de forma facilísima. Es más, no solo podrás abrirla de forma fácil, sino como si tuvieras un resorte en medio de tus párpados que los abren. 1, imagina cómo se cae esos parches, la venda, y se quita todo peso de tus ojos. 2, sientes tus párpados ligeros. Y 3, abre tus ojos ahora. Comprueba que ya puedes abrirlos. Abre los ojos. Eso es. Abres tus ojos y ya podrás abrirlos sin ninguna dificultad. Entonces, ¿qué les pareció? Déjenme saber en los comentarios cómo les fue en la experiencia, qué sintieron en sus ojos, quién los sintió pesados, quién no pudo abrirlos. Déjenme saber en los comentarios. Dice, se me pegó, a ver, pon ahí. Dice, se me pegó otra cosa con lo del parche, no sé qué habrá sido. Dice Laura, lo logré, estupendo. Genial, eso fue maravilloso. Dice, wow, pon ahí un montón de comentarios, aunque no hay que hacer, wow, no pudo abrirles, y ahora sí, genial. Dice Laura, muy pesado, Moni, súper. Ricardo, excelente, muy bueno. Eso es súper, yo, genial, excelente, increíble. Ok, dice, que dice, entrar en estado alfa es equivalente a meditar. Bueno, ahorita vamos a ver, es parte, ahorita lo explico mejor. Dice, me dio sueño, increíble. Dice, Lucy, sorprendida. Lucy Olivas, sorprendida, fantástico, espectacular. Roberto, increíble, te ríes de nervios, ¿verdad? Muchos cuando haces ejercicios se asustan un poco porque dicen, ¿cómo puede ser que me pegó los ojos? Dice, me asusté y todo. Así es, Jacqueline, dice, me dio mucho sueño. Dice, wow, ¿no? Increíble. O sea, fíjate hasta qué punto o sea, es un ejercicio muy interesante y como muy de show, ¿no? Porque la gente no puede abrirlos y pues muchos luego dicen, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Ahorita vamos a ver cómo lo puedo usar a tu favor. Pero aquí lo que quiero que te des cuenta es de cómo, si quieres sigue poniendo los comentarios mientras voy hablando de todos los que van experimentando. Entonces, lo que quiero demostrar con este ejercicio es cómo en ese estado de alfa, tus imágenes mentales, es decir, tus sugestiones, en realidad toda imagen mental, y fíjate lo que te voy a decir, todo pensamiento que pase por tu cabeza, escucha esto, todo pensamiento que pase por tu cabeza es una sugestión, es una orden, ¿ok? Normalmente no se cumplen así como ahora, porque estás en beta, pero cuando tú tienes pensamientos en alfa o imágenes mentales en alfa, ¡pum! Son bien fuertes al subconsciente y afectan hasta que te pueden hacer salivar, te pueden pegar los ojos y más cosas. ¿Quieren hacer otro ejercicio? ¿Todavía más fuerte? ¿Quién quiere otro ejercicio? Dice, me dio sueño muy bien.
Muy bien. Me encantó. Muy relajante. Excelente. Logrado. Muy relajado. Wow, sorprendente. Excelente. ¿Quieres hacer un ejercicio más poderoso? Ok. Platíquenme en los comentarios. ¿Quieren hacerlo o no? ¿Te puedo encargar un poquito de agua, por favor? Aquí te dejo. Entonces, déjenme saber si yo quiero, si quieren otro ejercicio. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio también así como muy sorprendente, que deja un poco a la gente, bueno, es así como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y luego te voy a decir cómo puedes usarlo a tu favor, cómo puedes usarlo para otras cosas, no solo como para hacer este show de que se le pegan los ojos. Gracias. Sino también, pues, lo que me decían, ¿no? Algunos para adelgazar o para dejar cosas, que ya lo expliqué un poco. Ay, vamos a hacer un ejercicio para las metas. Pero bueno, entonces, vamos a ser rápido. Mira, volvemos a entrar en alfa, lo voy a hacer un poco más rápido porque ya estás un poco más relajado. Cierra tus ojos, mira hacia arriba, con los ojos cerrados y mirando hacia arriba. Imagina que muerdes un limón y su ácido jugo inunda tu boca, sobre todo la parte debajo de tu lengua. Piensa, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Respira profundo y mientras respiras profundo quiero que estires tus manos. Puedes abrir un poco tus ojos para que veas cómo hago yo y luego los vuelves a cerrar. Tú respirando profundo vas a estirar tus manos así como los tengo yo, vas a juntar tus palmas y vas a entrelazar tus dedos para que queden así, con algo de fuerza, no demasiado, para que no te lastimes, pero sí con algo de fuerza. Y ya que las tienes así, vuelve a cerrar tus ojos. Lo vamos a mantener ahí un par de minutos. Muy bien. Cierra tus ojos, vuelve a respirar profundo. Concéntrate en la respiración, cómo entra y sale el aire de tus pulmones. Mira hacia arriba. Imagina nuevamente el limón. Lo exprimes. Llega el jugo a tu lengua, debajo de tu lengua. Piensa, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Durante todo el ejercicio, has de mantener saliva en tu boca, porque esa saliva es un anclaje natural para llevarte al estado alfa. Muy bien. Ahora concéntrate en tus brazos. Tus brazos que los tienes hacia frente, agarrado uno contra otro, tus palmas. Concéntrate en tus brazos. Imagina que tus brazos, por un momento, ya no son de carne y hueso, sino que son de acero. Imagina tus brazos siendo de acero, desde el hombro hasta la punta de tus dedos. Imagina cómo se ven tus brazos al ser de acero. Los músculos de tus brazos, la piel, ya es de color del acero. ¿Okay? Están rígidos, duros, no se pueden mover porque son de acero, como una estatua de acero. Están completamente firmes, nada puede moverlos. De hecho, si yo tratara de separar tus manos, no podría porque tus dedos son de acero. Y como tus dedos están agarrando a la otra mano, si yo quisiera separar las manos de esta estatua de acero, no se puede porque los dedos están como pinzas agarrando una mano contra la otra. ¿De acuerdo? Quiero que imagines eso. Tus brazos son de acero como una estatua de acero. Vas a imaginar que voy a tu lugar, estoy ahí al lado tuyo. Imagínalo por un momento que estoy a tu lado. Y que para que tus manos no se despeguen, meto un tornillo de acero que aprieta tus manos más. Imagina cómo está entrando el tornillo, cómo está perforando las manos. No hay dolor porque son de acero, no hay nervios, pero ese tornillo perfora tu mano de una palma a otra. Y le pongo una tuerca del otro lado del tornillo. Empiezo ahí a poner la tuerca, a girar hasta apretar tus manos todavía más apretadas. Y ahora ya no se van a poder zafar por nada del mundo porque están apretados por esa tuerca. Además, quiero que imagines que empiezo a soldar esa tuerca y el tornillo y ahora tus manos imposible de separarlas, completamente pegadas. De hecho, si tú quisieras separarlas, no podrías. Voy a contar hasta 3 y cuando llegue a 3, intentarás separar tus manos y no podrás hacerlo. De hecho, entre más intentes separarlas, más fuerte van a quedar pegadas, con más fuerza se pegarán. 1,
imagina esos brazos siendo de acero, completamente de acero. Imagina el color, la textura, la temperatura del acero. Siente tus brazos de acero rígidos, imposibles de mover. 2, siente ese tornillo que ha atravesado tus manos y la tuerca que aprieta tus manos, bien pegadas, más pegadas. Y 3, comprueba que tus manos están pegadas y no las puedes separar. Entre más intentas separarlas, más se aprieta la tuerca y más pegadas se quedan. Eso es, comprueba que están más pegadas y más pegadas están todavía, y entre más te concentras en mi voz, más se pegan. Eso es. No puedes separar tus manos, pero yo sí puedo hacerlo. En un momento voy a contar hasta 3 y cuando llegue a 3 las separarás fácilmente. De hecho, no solamente las separarás fácilmente, sino como si hubiera un resorte en medio de ellas. 1, imagina que ahora tus brazos son de carne y hueso. Ya no son de acero, son de carne y hueso. 2, siente tus dedos de carne y hueso y ligeros. Tus dedos son muy ligeros, no pesan nada. Tus brazos están ligeros y se sienten livianos, completamente livianos. Y 3, imagina un resorte en medio de tus manos que las separa. Ahora tus manos se separan completamente y puedes mover tus manos. Eso es. ¿Qué te pareció este ejercicio? Déjame saber en tus comentarios, en los comentarios cómo te fue, qué sentiste. ¿Lo lograste? Dice Guadalupe. Lo logré. Muy bien. Dice, yo sí la separé. Excelente, Liliana. Dice, no podía abrir los ojos, muy pesados y el calor se fue, está muy fresco. Ok, ¿qué más? No podía abrirlos y me dio mucho sueño, estás cayendo en trance. Yo, dice, impresionante, estupendo, súper, wow, dice, yo me cansé mucho, dice, wow, esto es de locos, dice, sí, dice, sí, yo quiero, lo logré, salivé tanto, dice, luché por separarlos, pero no pude hasta que tú dijiste, sí, se pegaron, dice, me encanta, fantástico, muy bacano, lo logré, genial, lo logré, excelente, muy bien, perfecto. Algunos le lo dieron mucho porque estar tanto pegados, y a veces pasa. Ok, buenísimo. Entonces, con esto, estos ejercicios son más que nada demostrativos para que veas cómo en ese estado y las imágenes mentales llegan a tu subconsciente y se ejecutan. Por eso Napoleón Hill decía, todo pensamiento que llega al subconsciente, pues tiende a materializarse, a hacerse realidad, porque tu mente se magnetiza en esa sintonía y atrae pensamientos similares y además, pues, son órdenes al inconsciente, literalmente. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? En realidad lo podemos aplicar de muchas formas, de muchísimas, para obtener información del inconsciente, para activar poderes mentales, para quitar miedos, etcétera. Y para alcanzar metas. De hecho, voy a hacer un ejercicio para alcanzar una meta. Nada más, antes quiero decirte, ¿qué más se puede hacer? Si me ponen las diapositivas. Por ejemplo, dentro de un entrenamiento avanzado que voy a dar, enseñamos, por ejemplo, técnicas de limpieza mental. Usamos el estado alfa para ayudar a identificar miedos, traumas, recuerdos que pudieras tener, creencias negativas, virus mentales, y las vamos sacando. En un estado alfa y todavía mejor, si vamos a un estado zeta o delta, nos ponemos a hurgar, ¿no? Realmente es así, literal, vas hurgando en tu mente, encontrando que si emociones atrapadas, que si subpersonalidades, que si traumas, que si miedos, y entonces las vamos quitando. Yo le llamo a esta parte la fase de la purificación, porque enseñamos a la gente a limpiar su mente. Entonces, eso también puedes hacer cuando accedes al subconsciente, ¿ok? Otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, es que vemos en una segunda fase en mis entrenamientos avanzados, es cómo co-crear, es decir, estudiamos todos los principios de Napoleon Hill para aplicarlos hacia una meta. Bueno, primero que nada, buscamos nuestro propósito, porque hoy en día, cuando hablamos de metas y de éxito, la mayoría se imagina lo mismo porque la idea de éxito
es la que te han vendido muchas veces, ¿no? O sea, muchas veces cuando dices, no, que mis sueños, yo quiero esto y esto, muchas veces es lo que te ha vendido la televisión, ¿no? Automáticamente muchos piensan en coches de lujo, una mansión, cosas así, ¿no? Pero no significa que sea para todos el éxito. Y hace una semana por ahí escuché justamente una cosa que llamó mucho la atención y que está perfecto para explicar esto. Hay un médico, ahora se me fue el nombre, pues el que descubrió la vacuna de la polio, ¿no? Hubo en una década que la polio empezó a dar muy fuerte a los niños, ¿no? Y entonces esta persona se puso a investigar sobre la polio y descubrió la vacuna y salvó a muchísimos niños. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esa persona solamente se hubiera enfocado en el estándar de sueños que nos pone? Pues que a lo mejor mucha gente se hubiera muerto por la polio, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es de que cada persona tiene un objetivo distinto. Todos tenemos un propósito en la vida. El propósito es distinto para cada persona. Entonces, en esta fase 2 vemos herramientas primero para encontrar cuál es tu propósito de verdad. ¿Qué es lo que para ti en tu vida sería ese éxito, esa meta que a ti te gustaría cumplir? Entonces, vamos a herramientas para encontrar tu propósito y luego llevarlo a cabo. ¿Cómo influir en el subconsciente de forma más técnica? Lo que he enseñado hasta ahora, pues es básico, porque no puedo profundizar por el tiempo, para lograr tus metas. Y luego, en la fase 3, si me ponen las diapositivas, ya que la persona empezó a trabajar en su mente subconsciente y empezó a trabajar en su propósito y a cumplirlo, activar algunos de los poderes de la mente. Cuando en esos estados también puedes amplificar tu percepción para, por ejemplo, emitir sentimientos a distancia, usamos la sanación a distancia, eh, influir de forma positiva en la energía de otra, telepatía, hacemos ejercicios de visión remota, donde puedes percibir lo que ocurre en otros lados solo con tu mente, ¿no? Al principio pues ves solamente cositas así pequeñas, algunas figuras, las vas dibujando y poco a poco empiezas a ver más claro, viajes astrales, ¿no? Ahí hemos puesto varios, ¿no? Cómo activar el kundalini, la clarividencia, activar la glándula pineal, las regresiones, ¿no? También el uso del péndulo y muchas cosas más. Entonces, ¿por qué te platico esto? Ahorita ya vamos al ejercicio que te he dicho. ¿Por qué te platico esto? Porque en la siguiente semana voy a abrir las puertas a este entrenamiento que te estoy platicando. Entonces te lo cuento porque si te ha gustado todo lo que te he dicho, pues en la siguiente semana abro las puertas, ¿de acuerdo? Es un entrenamiento que se conoce como el entrenamiento metamorfosis, pero no es solo un entrenamiento, es también una comunidad que, porque todos estamos en grupos, un grupo de Facebook, un grupo de Telegram, donde conversamos y hacemos prácticas. Es decir, este curso son videos grabados que tú puedes consumir a tu ritmo, pero aparte, cada semana damos una clase en vivo donde hacemos los ejercicios en conjunto. Pues, por ejemplo, la telepatía. Había un problema cuando solo se vendían los cursos grabados, que alguien decía, ah, quiero practicar hipnosis o telepatía o la depuración con imanes o con las manos, o etcétera. Pero ¿con quién practico? Les daba pena empezar porque pues eran novatos, iban empezando. Entonces lo que hicimos es unirlos en unas clases en vivo y se hacen prácticas. Nos ponemos por grupos ahí en Zoom, se dividen para que te veas con tu compañero y hacen las prácticas entre ellos, se conocen. Entonces está muy padre, ¿no? Tenemos mentores que nos apoyan con clases, mentores que responden preguntas. Y luego yo también doy clases en vivo, doy sesiones de hipnosis en vivo, doy actualizaciones en vivo, respondo preguntas en vivo y también en ocasiones traigo invitados, ¿no? Por ejemplo, tenemos un invitado que da las clases de visión remota, alguien que nos ayuda con las clases de sanación con imanes, o así, traemos invitados para que enseñen otras cosas, ¿verdad? Y es una comunidad hermosa. Entonces, este entrenamiento yo lo abro a veces cada cierto tiempo, a veces una, dos veces al año, dependiendo de cómo esté el trabajo. Y este entrenamiento tiene un precio normal de $497 anuales. Es el precio a lo que hemos dado. Ahora bien, para el siguiente jueves, amigos, y esto es una noticia que les tengo para ahora, vamos a hacer algo que no hemos hecho
en la historia de la fundación. Vamos a dar un precio mucho más pequeño y asequible. Queremos que esta comunidad se expanda, queremos que cada vez más personas entren a estos entrenamientos, porque imagínate, ahorita los comentarios que decían, esto es de loco, esto es increíble, me encantó. Y esto solo la punta de iceberg, es una clase básica que estoy dando aquí a personas que muchos no saben mucho de este tema, algunos sí, pero algunos no, y ya pueden comprender esto. Es decir, es una clase básica. Imagínate lo que vemos en un curso avanzado, ¿ves? Entonces, y luego imagina lo que pasa con las personas que se mantienen durante meses rodeados de este tipo de personas, haciendo estas prácticas y adentrándose en este conocimiento. Bueno, entonces, para no hacerte la larga, vamos a dar un precio especial. Déjame la diapositiva, por favor. Vamos a dar un precio especial que nunca hemos dado en la fundación a ese precio. ¿A qué precio se va a dar este entrenamiento y cómo va a ser? Pues toda esa información te la voy a decir solamente a las personas que estén en nuestro grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, lo que te voy a recomendar es que te unas a este grupo de WhatsApp y ahí voy a dar esa información. Como va a ser un precio mucho más económico, no van a ser $497, no te voy a decir cuál va a ser ese precio, pero va a ser más bajo que eso, va a estar más barato que eso. Y como te digo, es un precio que no se había dado antes en la fundación, entonces, pues ahí te vas imaginando. Pero bueno, solo vamos a poder dar ese precio por 24 horas, de hecho un poco menos, es decir, solamente el jueves 3, el siguiente jueves, el jueves 3 de abril, se va a abrir inscripciones y solamente ese día, ni el miércoles ni el viernes, ¿ok? Solo el jueves se van a abrir inscripciones a ese precio. Quizá podamos volver a abrir, y es lo más seguro, otra generación en algunos meses, pero no va a volver a ese precio, eso te lo aseguro. No creo que repitamos el precio que vamos a dar el jueves 3, ¿de acuerdo? Entonces, justamente lo hacemos porque se acaba de terminar una generación y vamos a empezar otra. Y de hecho, ayer tuvimos la despedida, la gente estaba muy contenta, muchas personas dicen, yo no quiero terminar, quiero volver a hacer, y se volvieron a inscribir a este año porque quieren continuar con la comunidad, quieren seguir, porque es un ambiente muy bonito. Ayer nos platicaban algunas personas, dice, es que es difícil poder conversar de estos temas con mi familia, con amigos, no sé qué, pero aquí encuentran, pues, personas como ustedes que tenemos estas ideas afines, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, te voy a dejar el enlace, el código QR, el enlace está ahí abajo, dice despertarespiritual.com/metamorfosis VIP, y el equipo, si me puede hacer favor de estarlo poniendo constantemente a partir de ahora hasta que termine la clase en el grupo para que puedan acceder, o el código QR. Entonces, este enlace es para irte a un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp te vamos a dar toda la información del curso. Ahí es a donde vamos a mandar el enlace con el precio especial, ¿de acuerdo? Y a partir del martes, del siguiente martes, vamos a abrir el grupo de WhatsApp. Ahorita si entras va a estar cerrado, es decir, no puedes comentar tú, pero a partir del siguiente martes vas a poder comentar en el grupo. Y vamos a tener ahí personas en nuestro equipo respondiendo sus dudas, ¿ok? Entonces así, si tienes alguna pregunta, en ese grupo de WhatsApp se te va a responder en directo. Ahí se va a abrir en ciertos horarios porque los mentores o las personas que están ahí detrás pues tienen que comer, ¿verdad? Pero en ciertos horarios se va a abrir y todos van a poder preguntar. Todos los que estén en el grupo van a poder preguntar, le vamos a poder responder. Y ya una vez que todas las dudas estén resueltas, el jueves abrimos inscripciones a las 9 de la mañana y te digo el precio al que va a estar. Y vas a decir, wow, increíble, Rafa, quiero estar ahí. Así que entra al grupo, te voy a dejar aquí el código QR, te voy a dejar el enlace y el grupo ya lo está poniendo, ¿ok? Entonces, ahora sí, después de este paréntesis, vamos al último ejercicio del día de hoy, a la última práctica. Mientras hacemos el ejercicio, vas a poderte inscribir al curso. Te voy a dejar ahí el QR puesto mientras hago el ejercicio. Y te voy a decir también cómo puedes usar la hipnosis para otras cosas. Pero este ejercicio te va a dar esa guía, te va a mostrar cómo puedes usarla para lo que tú quieras, ¿ok? Y pues bueno, eso. Espero que entres al grupo porque el curso avanzado está buenísimo. Entonces,
Vamos al siguiente ejercicio y si me pueden ayudar dejando el código QR por ahí, pegado, ahí ahorita que te diga, me hacemos el ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio que vamos a hacer, ¿en qué consiste? Mira, tú hiciste hace rato un ejercicio donde entraste en alfa y luego te imaginaste ojos pegados y estos se te pegaron, o manos pegados, se te pegaron. Hay gente que quizá no pudo, no le salió bien el ejercicio, simplemente fue porque necesitó más profundidad de un estado alfa. Si lo repite más veces en su casa, le va a salir. Pero bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algo similar. Es quitar las diapositivas, bueno, y poner el banner ese. Bien, entonces, ahora vamos a entrar a alfa y vamos a, eso es, ahí está el código QR y si me pueden poner en el banner el enlace también, por favor, al mismo tiempo. Entonces, en un estado alfa, gracias. En un estado alfa vamos a poder programar la mente para algo que tú quieras, para algo que tú quisieras. Déjame saber en los comentarios qué te gustaría programar y vamos a trabajar con ello. Yo te voy a decir cómo, ¿ok? Pero me gustaría, para poner de ejemplo, en qué te gustaría trabajar, cómo te gustaría o qué orden te gustaría dar a tu mente subconsciente. Si me pueden poner los comentarios para poder leerlos. Por ejemplo, hay personas que decían adelgazar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos adelgazar? Entonces, ahorita te voy a guiar en una película, te vas a imaginar bien una película, te la vas a imaginar como si estuvieras viendo la película en la tele, luego en cine, luego en asociado. Entonces, la persona que quisiera adelgazar se tiene que imaginar viéndose, pues, delgado, con el cuerpo que le gustaría estar y haciendo alguna actividad que haga de forma común. Porque mira, a veces las personas se mantienen en obesidad porque toda su vida han sido obesos y tienen una identidad. Por ejemplo, hay gente que hasta tiene un apodo que tiene que ver con su figura física. Por ejemplo, yo recuerdo que a una persona muy conocida le decían la ballena o la vaca, imagínate, ¿no? Pues, algo muy cruel, pero lo que quiero decir es de que él ya tenía, o el oso, ¿no? Su identidad estaba relacionado con su forma física. Entonces, cambiar de forma física se les dificulta porque es cambiar la identidad. Entonces, hay un problema, si te fijas, es un problema más a nivel inconsciente que a nivel físico. No es tanto que si de la comida, sino más un tema mental, ¿bien? Es un ejemplo. Entonces, al imaginarte con un cuerpo delgado y haciendo una actividad diaria, le estamos diciendo al inconsciente que podemos estar delgados, disfrutar esa actividad y hacerla sin problema, ¿ok? Ese sería para los delgados. Otra cosa, abundancia. Bueno, pues muy fácil. ¿Cómo sería para ti si tuviéramos abundancia? Bueno, en salud, pues parecido a lo de el delgado, tendrás que visualizarte con un cuerpo saludable, ¿no? Haciendo las cosas que te gustaría hacer. Si fuera abundancia económica, primero debes de pensar qué sería para ti abundancia económica, a lo mejor cuánto te gustaría ganar o qué cosas, en dónde vivirías, o el carro que manejarías, etcétera, y eso te lo vas a imaginar. Una película con los elementos. ¿Qué más? Una pareja, por ejemplo. Pues te imaginarías, ahorita que yo voy a guiarte, una película estando con alguien que te ama, que te trata bien, que tú le amas, que hacen actividades juntos, qué te gustaría hacer con esa persona, etcétera, y así con todo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú quieras conseguir es la imagen mental que te vas a meter a la cabeza en estado alfa, porque recuerda lo que dije antes, todo pensamiento y toda imagen mental es una sugestión, y si estamos en alfa, llega al subconsciente, ¿ok? Entonces, ¿están listos? ¿Ya saben qué es lo que quieren? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Cierra tus ojos, mira hacia arriba, imagina que muerdes un limón y que su ácido jugo inunda tu boca, sobre todo la parte debajo de tu lengua.
Piensa, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Respira profundo. Y vas a empezar a sentirte más relajado. Concéntrate en tu cabeza, en tu cuello, en tus hombros, tus brazos, tu espalda, tus piernas y tus pies. Y siente cómo se van relajando. Ahora vas a imaginar que estás en la sala de tu casa viendo una película. En la tele. ¿Estás viendo la tele? Y estás viendo allí una película. ¿De qué se trata la película? La película es de ti mismo, tal y como si te estuvieran grabando en el futuro. O sea, imagina que en el futuro, en un año o dos, el tiempo que tú quieras, se hizo realidad eso que tú deseas, ¿no? Lo que tú decidiste al inicio de este ejercicio. Quizá una pareja que se amen mucho, o abundancia, o salud, o adelgazar, o lo que tú quieras. Entonces, quiero que imagines que ves una película donde se está cumpliendo el deseo que tú tienes. Eso que tú quieres lograr, si se hiciera realidad y alguien te grabara en el futuro, ¿cómo sería la película? Quiero que la empieces a hacer allí en la tele, ¿no? Por ejemplo, primero que nada, ¿en qué lugar estaría grabada la película? ¿Cuál es el entorno? Quizá estaría grabada en la playa, quizá estaría grabada en una casa, quizá estaría grabada en algún lugar que quisieras conocer, no sé. Es en esa película, ¿quiénes aparecerían? Solamente tú y alguien, tú y tu familia, tú y más personas, amigos, etcétera. ¿Qué personas están en la película? Ahora, ¿cómo estás tú? Tu yo dentro de la televisión, ¿cómo aparece? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo se siente tu yo dentro de la televisión? Imagina que agarras el control de la tele y subes el volumen, subes el volumen, subes el volumen. ¿Qué escuchas en la película? A lo mejor el aire que pasa por entre los árboles, los sonidos que emiten las personas. Muy bien. ¿Cómo se siente tu yo dentro de la televisión? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está vestido? ¿Qué pasa en la película? Ahora que están todos estos elementos, ¿qué está pasando? ¿Estás celebrando? ¿Estás con alguien? ¿Están hablando? ¿Qué está sucediendo? Imagínate, pues es una película de tu futuro, cuando se hizo realidad, ese gran deseo que tienes, ¿cómo se ve esa película? Entonces, esto que estás haciendo ahora ya es buenísimo porque estás definiendo exactamente lo que quieres vivir y se lo estás diciendo al subconsciente, ¿ok? Ya le estás dando el target, las coordenadas en el tiempo de a dónde quieres ir. Antes quizá ni sabías, nada más era algo como, quiero estar mejor, pero ahora le estás dando una imagen clara y definida de lo que quieres, con detalle, ¿de acuerdo? Ahora imagina que de pronto esa pantalla crece y se hace más grande y más amplia y más ancha y más alta hasta tener el tamaño de una pantalla de cine. Y ahora estás viendo una película de cine, una pantalla de cine, una pantalla gigante. Recuerda la pantalla más grande que hayas visto en tu vida e imagina que estás viendo esa pantalla, una pantalla gigante donde se ve la película que veías en la tele, pero ahora lo ves en tamaño gigante. Tú estás de tamaño gigante, las personas de tamaño gigante, el lugar, todo está en tamaño gigante. El sonido es más alto, es más envolvente. Hay bocinas por todas partes y escuchas el sonido nítido, lo escuchas bien, alto, perfecto. Escuchas, sientes la vibración de ese sonido y quiero que observes por un momento esa película. ¿En dónde estás? ¿Quiénes están contigo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué escuchas? ¿Cómo se siente tu yo dentro del cine? ¿Qué sientes tú al ver esa película?
esa emoción a la más intensa y ahora imagina que te produce tanta emoción que estiras tu mano para tocar la pantalla y en tu mente te acercas a tocar la pantalla. Quieres tocar esa pantalla porque quieres que sea algo más tangible. Imagina que ya sea con estirar la mano o te tengas que parar en tu mente y caminar hacia la pantalla. Imagina que vas a tocar la pantalla. Y cuando tocas la pantalla, ahí en tu mente, imagina que la pantalla te absorbe y ahora estás viviendo la película. Es como que hubieran puesto la cámara dentro de tus ojos y ahora todo lo estás viviendo. En ese momento estás en el presente disfrutando de eso que tanto anhelabas y que ahora se hizo realidad. Mira a tu alrededor. ¿Dónde estás? ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Quiénes están contigo? ¿Qué ves? ¿Qué estás escuchando en ese lugar? ¿Qué escuchas de las personas, del entorno? ¿Estás escuchando algo que llega a tu oído y que te hace sentir? ¿Qué sientes al ver todo a tu alrededor? Al ver que se ha cumplido ese sueño, ¿cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir? Disfrútalo. Siéntelo lo más intenso posible. Entre más intensa sea tu emoción, con más fuerza llega ese mensaje a tu mente. Hazlo ahora. Y cuando hayas sentido al máximo, podrás abrir tus ojos sabiendo que esa es una realidad y me platicas en el chat qué te ha parecido. Muy bien. Sí, es el 3. Bueno, muy bien, dice, lo logré, ¿cómo se sintieron? Dice, y al soltarlo sentí un cansancio tremendo. Bueno, eso yo creo que está hablando de las manos, está viendo en diferido. Dice, espectacular, qué maravilla, en el país de las maravillas, excelente. Pues fíjate lo que acabas de hacer. Aparte de sentirte de maravilla y de cambiar tu estado a una vibración pues muy alta, le acabas de dar esa información al subconsciente. Acabas de usar una forma de autohipnosis para darle a tu subconsciente ese objetivo que quieres. Fíjate, la mayoría de las personas ni siquiera sabe qué quiere en la vida. Es muy vago, no tiene una imagen clara de lo que quiere. No tiene un norte, algo hacia lo cual dirigirse. Entonces, ¿a dónde puedes llegar si no sabes hacia dónde vas? No, pues, azarosamente. Entonces, una de las primeras cosas es definirlo y acabas de tener al menos un norte. Quizá más adelante lo mejores, ¿verdad? Porque te vas dando cuenta de cosas. Pero al menos ahora tienes un norte, dónde empezar. Y luego estabas en un estado alfa y usamos los 3 canales visual, sensitivo y auditivo, no sé si te diste cuenta, y en un estado asociado. Son palabras más técnicas, pero que simplemente significa que tenía más potencia los anclajes. Yo te dije antes que cada palabra o imagen mental es una sugestión, ¿verdad? Pues cuando aumentamos la asociación, cuando aumentamos el sentimiento, cuando lo hacemos más grande, todo el proceso que hicimos ahorita es una sugestión más potente. Entonces le acabas de decir a tu subconsciente qué es lo que quieres y te acabas de alguna forma de autohipnotizar, que bueno, ahorita yo te estuve guiando para que eso poder conseguirlo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú ahora? Hacer este ejercicio que acabamos de hacer de forma continua. Yo te recomiendo al menos una vez al día, de preferencia 2 veces al día. Entonces estás usando la autohipnosis para darse esa orden al inconsciente. ¿Y qué va a pasar?
¿Qué dijo Napoleon Hill? Que cuando tenemos una idea en nuestra mente y le metemos emoción, nuestra mente se magnetiza y empieza a traer ideas afines. Y además, tu subconsciente empieza a trabajar para conseguirlo. Tú no sabes por qué se te pegaron los ojos, no sabes por qué salivaste, no sabes por qué se te quitó el dolor, no sabes por qué se pegaron las manos, pero así pasó, tu cuerpo lo hizo realidad. No sabes el cómo, pero sabes que se logró. Entonces, cuando tú das esa orden al subconsciente, empieza a suceder la cosa, aunque no sepas el cómo. Y se te van dando ideas, se te van dando planes, te encuentras con personas, pasan cosas en tu vida que empiezan a suceder. Y bueno, entonces, esta es una forma de usar la autohipnosis. Como te dije antes, hay muchas formas de hacer autohipnosis. Hoy aprendimos dos, ¿verdad? Entonces, existen formas más avanzadas, más profundas, pero estas son muy poderosas. Espero que te haya gustado, platícame qué te pareció y por último, dime qué te ha parecido y te dejo con, si me puedes poner las diapositivas, voy a responder preguntas, platícame qué es lo que más te ha gustado y si tienes alguna duda de trabajar con algo. Hay gente que me dice, acabo de ver eso, Rafa, pero dime cómo puedo trabajar esto en específico. Y mientras respondo preguntas, bueno, también platícame qué te pareció la clase. Y mientras respondo todo eso, vamos a dejar aquí el enlace, si me pueden dejar el banner. Entonces, se pueda el código QR. Entonces, recuerda, estamos por abrir inscripciones a un entrenamiento más avanzado donde vamos a aprender todo eso. Aquí rápidamente te lo platico. Cómo disparar el amor abundante, autohipnosis para reducir ansiedad. Ahí te doy un audio en específico donde yo te voy guiando para quitar la ansiedad. Hago sesiones de hipnosis en vivo con ustedes para ayudar a tratar distintos temas. Cómo liberar emociones atrapadas, cómo ver qué hay en tu subconsciente para quitar lo negativo, cómo protegerte de las malas energías y las malas programaciones, cómo quitar fobias, traumas, incluso algunos tipos de alergia, cómo entrar en alfa, zeta y delta, cómo planificar tus objetivos, encontrar tu propósito. Estudiamos las leyes del éxito de Napoleon Hill, es algo que acabo de añadir. Aprendemos más a hacer de forma más técnica la programación de la mente, hacer viajes astrales, sueños lúcidos, a quitar el dolor con la mente, el uso del péndulo, desarrollo de los chakras, clarividencia, la energía kundalini, cómo liberarla, la pineal, cómo estimular la glándula pineal para percibir otras realidades. Empezamos a ver cosas muy distintas o cosas pues que vivan en otra frecuencia. Visión remota, telepatía, y muchas cosas más. Este curso se abre en la inscripción el 3 de abril y para ser parte de este curso necesitas unirte a este grupo. Recuerda, va a estar a un precio especial. El precio normal es de 497, pero vamos a hacer una oferta especial que solo durará un día, solamente el jueves de 9 de la mañana a 7 de la tarde se van a abrir inscripciones porque va a ser un precio, una oferta surrealista, ¿no? Y solamente lo vamos a poder abrir en ese periodo de tiempo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, este jueves 3 de abril. Y para que puedas recibir ese enlace con descuento especial, tienes que unirte al grupo, al cual te estoy poniendo aquí el código QR y te estoy poniendo el enlace. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, respondo las preguntas. Recuerda, en el grupo vamos a responder preguntas también. Ahí vas a poder hacer las preguntas. Se abre el martes, ahorita está cerrado, pero el martes se abre para que puedas comentar y ahí te respondemos, ¿sale? Bien, entonces, ahora sí. Dice, gracias, maestro Rafael, seguiré practicando, dice Leila, excelente. Dice, ¿qué más? Excelente, gracias, gracias, bendiciones, ¿no? Pues un gusto. Dice, soñé despierto. Dice, arriba nos dejaron un poco, creo, más de comentarios que estuvieron ahí mientras hablaba. Dice, gracias, maestro, muchas gracias, un gusto. Dice, Rafa, no alcanza a hacer la meditación, se va a quedar grabado. Se va a quedar grabado, así es. Dice, muy buen ejercicio, aunque me conecté tarde. Ok, Víctor, te recomiendo que lo veas ahorita en diferido y que hagas todos los ejercicios. Es buenísimo, gracias, interesante. Hay que comenzar a practicarlo. De hecho, mira, quiero comentarte algo mientras respondo. Te traje esta gráfica que muestra, es la gráfica de una persona que está usando sanación con las manos, antes y después.
Entonces, aquí, aquí se ve, por ejemplo, hasta arriba que hay un montón de ondas beta, está muy estresado. Y cuando empieza a hacer su técnica de sanación con las manos, mira cómo cambian sus ondas. Se pone un montón de ondas alfa y un montón de ondas delta. Lo que quiero decir con esto, practica mucho el estado alfa porque para casi cualquier poder, que si sanación con las manos, que si viaje astral, que si el péndulo, que si etcétera, que si encontrar creencias negativas en tu mente, casi todos necesitan al menos el estado alfa. Entonces, si tú quieres desarrollar el poder de tu mente como seguramente quieres, porque por eso estás en la plática de hoy, practica bastante el alfa. Bien, dice, fantástico como todas tus clases, qué bueno que te gustó, muchas gracias. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Julio dice, quiero abundancia, dice, muchas gracias, un gran enfoque, gracias, seguiré practicando. Volví a sentirme como cuando tenía 30 años, qué bonito. Felicidades, Vicente Flores. Imagínate, ese es el poder de, si tú lo sigues haciendo, recuperas tu energía, de verdad. Es que es increíble lo que pueden hacer. Pueden visualizar lo que quieran. Yo les guié con una película, pero tú hazte las películas que quieras. El objetivo es entrar en alfa y meter ahí la información por medio de una película, ¿no? O de imágenes mentales. Recuerda, toda imagen mental y todo pensamiento que tienes es una sugestión. Gracias por compartir. Un gusto, Belén. Qué gusto que estés aquí. Erika, excelente. De hecho, quería dar 5 formas más de cómo comunicarse con el subconsciente. Ya no alcanzo por la hora, pero posiblemente en la siguiente semana de esa clase. Voy a dividir esa clase y la siguiente semana voy a dar a quién le gustaría recibir otras 5 formas en que estamos teniendo una comunicación con el subconsciente, o sea, que estamos recibiendo información del subconsciente y que también podemos llevar información al subconsciente. Es decir, 5 formas de recibir y de enviar información al subconsciente, diferentes a las que hemos visto hasta ahora. Imagínate, ¿a quién le gustaría recibir esa siguiente clase? Está muy interesante. Dice, a mí, bueno, a todos los que les gustaría recibir esa clase, 5 formas más de comunicarte con el inconsciente para, pues, para darle las instrucciones que tú quieras. Ya sabes, 2 que aprendimos hoy. Lo vamos a ver en una clase la siguiente semana, puede ser el lunes o el martes. Esténse atentos a los grupos, a todos se les mandó o esténse atentos a los correos. Los invitamos a esta clase por medio de un correo o por medio de grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, en la siguiente semana les voy a mandar otra invitación a la segunda parte de esta clase, ¿ok? Para todos los que les gustó esta clase, la segunda clase es genial. Hoy enseñé 2 cosas, la siguiente voy a enseñar 5 formas, entonces va a estar brutal. De hecho, esa siguiente clase nunca la he dado. Bueno, esta la había dado más o menos, pero la siguiente clase nunca he dado esa como tal. Entonces, te espero en la siguiente semana. Estate atento a los WhatsApp para que te diga, para que te llegue la invitación. Y ya sabes, métete aquí al grupo, aquí está el código QR y aquí abajo está el enlace. Métete a ese grupo para que recibas este precio especial. De verdad, nunca se había dado a este precio, si me puedes poner al depósito, este curso. Está buenísimo y recibes una transformación. De hecho, el entrenamiento se llama metamorfosis, porque ocurre realmente una metamorfosis en las personas, ¿no? Te digo, o sea, ahora lo tengo demasiado fresco porque ayer tuve la última sesión de la generación que se inscribió hace un año y pues la gente contentísima, nos platicaba sus cambios, cómo les ha ido, cómo las cosas que han experimentado, o sea, su vida como dio un giro de 180 grados, ¿no? Igual te voy a mandar una página para que puedas ver allí en el grupo, este es el que te estoy invitando, te voy a mandar una página de los testimonios, hay más de 1000 personas que nos están dando su testimonio en distintos, algunos en video, algunos en la página de Facebook, en distintos lados, de cómo ha cambiado sus vidas. Espero que tú seas uno de ellos. Entonces, pues, métete al grupo. Si me pueden poner ahí el código QR también para que lo tengan. Es excelente. Así, aunque se quede así, y los comentarios.
Dice, bueno, nos vemos, un gusto, que estén muy bien. Dice, excelente. Dice, por favor, comparte el audio para entrar en alfa. Pues mira, lo que puedes hacer es, en esta clase va a quedar grabada, ¿no? Ah, o quizá el audio que había compartido hace mucho. Se lo puedo mandar al grupo de WhatsApp y al correo. Dice Lourdes, ¿es autohipnosis? Sí, así es. Por favor, comparte. Bendiciones, gracias. Bueno, pues un gusto. Dice, listo para las próximas clases. Ok, Alfredo, nos vemos la siguiente semana. Te va a encantar, te va a volar la cabeza también. Y bueno, pues espero que les haya gustado cómo entrar a autohipnosis, qué es la sugestión, qué es la autosugestión, la diferencia con la autohipnosis, cómo entrar en autohipnosis. En estado alfa hicimos el ejercicio de los párpados, de las manos y luego las metas. Creo que estuvo muy interesante la clase y sobre todo pues la oportunidad de ser parte de entrenamientos avanzados. Si te gustó esta clase, imagínate esta clase que es básica, imagínate la avanzada. Te va a encantar y aparte somos una comunidad hermosa. Me encantaría que fueras parte. Mi sueño es tener la comunidad más grande de personas por el despertar espiritual y el despertar de sus poderes mentales. Ojalá que podamos hacer ese sueño de realidad, porque cuando una persona mejora, mejora el mundo. Es algo que también ya he enseñado, ¿no? Porque somos parte de una misma conciencia mórfica, ¿ok? Y que eso se ha demostrado también. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado. Yo lo disfruté bastante. Les mando un fuerte abrazo y les dejo aquí los datos para acceder a los grupos donde vamos a liberar solamente en ese grupo y en ningún otro lado vamos a mandar el acceso al entrenamiento el jueves 3 de abril y a ese precio. Nadie más, les aseguro, nadie más va a recibir ese precio y nadie más lo ha recibido en la historia de Fundación Despertar, más que las personas que se inscriban el jueves 3 de abril. Así que estate muy atento, métete al grupo y estate atentísimo a ese grupo, ¿de acuerdo? Nos vemos, un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos en la siguiente clase. Les dejo por acá un rato los datos para inscribirse. Gracias.